nombre es Lino González García, soy director de grado en Ingeniería Informática de la Universidad Camilo José Cela y también soy director de PyLab, que es un centro de investigación en computación e inteligencia artificial de la Universidad Camilo José Cela. Trabajamos muy conjuntamente tanto la universidad como todos los colegios SEC y hoy quería un poco presentaros y haceros unas pequeñas pinceladas sobre qué es la inteligencia artificial generativa y cómo podemos utilizarlo en nuestras aulas y con nuestros hijos, ¿no? Es decir, creo que es un tema muy de actualidad, ¿no? Y que todos tenemos muchos intereses de saber en qué consiste esta nueva herramienta y cómo podemos utilizarla. Y también me gustaría quitar un poco de sombras, ¿no? O de la parte más negativa que en muchos sitios nos han poco a poco introducido, ¿no? De que teóricamente hay varios problemas, pero yo creo que hay más ventajas que inconvenientes y simplemente tenemos que saber cómo utilizarla, ¿de acuerdo? Un poquito la sesión de hoy, el taller, va a tener estos 5 puntos principales. Primeramente, me gustaría hacer una introducción de qué es la inteligencia artificial generativa y qué funcionalidades tenemos principales con esta nueva herramienta. Luego también me iría un poquito más históricamente un poquito más atrás, ¿no? Para saber qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y qué herramientas tenemos dentro de la inteligencia artificial y luego cómo la inteligencia artificial generativa se engloba dentro de lo que es la inteligencia artificial en general, ¿no? Luego, por último, veremos distintas aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en el entorno educativo, por ejemplo, en el colegio, y me gustaría finalizar con ciertas conclusiones o ciertas recomendaciones que me gustaría hacer pues, a toda la comunidad educativa, tanto padres, familias como profesores. ¿Vale? La verdad es que yo creo que ahora mismo el taller está en un momento, lo hemos desarrollado, lo hemos implementado en un momento bastante interesante porque ahora mismo toda la herramienta que más conoceréis o que más habréis oído de toda la inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT, ¿no? Pues ha tenido ahora muchas portadas, ¿no? O muchos artículos en prensa con toda la polémica que ha habido con su CEO, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido un momento de crear este taller bastante importante y bastante interesante. Me gustaría primeramente comentaros pues, que todo lo que es el ecosistema de inteligencia artificial en los últimos años ha tenido un desarrollo brutal, ¿no? que ha posibilitado incrementar y mejorar mucho la digitalización de todos los sectores, incluyendo en ese caso también lo que es la educación, ¿no? La educación tiene que asimilar los nuevos retos que se presentan con estas herramientas y tenemos que evolucionar entre todos el proceso educativo para poder utilizar esas herramientas de la mejor forma posible y conseguir una ventaja competitiva al usar las mismas, ¿vale? El objetivo de este taller es crear pues, una visión inicial de las oportunidades y desafíos y soluciones de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la educación que permitirá a nuestros alumnos obtener el mayor provecho de esta nueva herramienta, ¿de acuerdo? Así, para hacer un poco una introducción y puesta en contexto, pues todos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa nos viene a la cabeza ChatGPT, ¿no? ChatGPT es la herramienta que más impacto ha tenido en los medios, que más ha sido utilizada y también que a día de hoy tiene una potencia superior y una facilidad mayor de uso, ¿vale? ChatGPT, por ejemplo, en este caso, le he hecho una consulta, es un modelo de lenguaje que se interactúa con él a través de un entorno de chat, ¿vale? Y hasta él mismo es capaz de definirse a sí mismo, ¿no? Es capaz de definir lo que es una inteligencia artificial generativa. ChatGPT es un sistema de chat basado en un modelo de lenguaje grande, ¿no? Lo que se llaman los LLM, Large Language Model, y ha sido desarrollado por la empresa OpenAI. OpenAI tiene una parte que es una fundación, ¿no? Y teóricamente no tiene ánimo de lucro, pero luego tiene otra parte que sí es una empresa y tiene ánimo de lucro y teóricamente es a través de la cual vende sus productos. Tanto es el impacto que tiene a día de hoy OpenAI y toda la parte de inteligencia artificial generativa que simplemente por poner unas cifras, ¿no? Microsoft es uno de los patrocinadores de OpenAI y en el año 2019 ya invirtió $1.000 millones en la empresa. Esos $1.000 millones de dólares pues, se han utilizado en crear las primeras versiones de ChatGPT y este año, en el año 2023, ha invertido otros $10.000 millones de dólares en la propia empresa, para que veáis un poco cuánto se ha invertido y el potencial que se cree que va a tener esas herramientas en un futuro. También, como comenté anteriormente, pues la empresa OpenAI ha surgido un poco ahora en la palestra, ¿no? Y en todo el medio de comunicación por el despido de su director Sam Altman, ¿vale? Que teóricamente fue despedido y en las pocas horas fue readmitido otra vez a la empresa
y ahí, bueno, ya empiezan a haber noticias, hay un poco de tema de salsa rosa, ¿no? De comentarios internos de que una de las causas fundamentales del despido de Sam Altman fue pues que hay distintos grupos de investigación dentro de OpenAI y uno de los grupos descubrió pues o ha desarrollado una inteligencia artificial que piensan que puede amenazar a la humanidad, ¿no? Para que veamos un poco en qué ya contexto estamos hablando, ¿no? Pero no solamente estamos, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, no solamente es un sistema de texto como ChatGPT, de preguntas-respuestas, sino que tenemos otras herramientas muy superiores que nos pueden crear contenidos en formato texto mucho más amplio, ¿no? Hasta el punto que podemos hacer hasta libros, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hay ya muchos estudios que analizan, por ejemplo, Amazon y ha detectado que hay muchos libros que se publican que están desarrollados por inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué número de libros? Pues miles de libros, muchísimos miles de libros y cada día muchísimos más miles de libros son creados de forma automática con inteligencia artificial enteros, ¿no? Texto, imágenes, absolutamente todo, ¿no? Esto ha sido un problema tan grande y Amazon ha detectado que puede ser un problema importante dentro de su parte de libros, ¿no? Que ya Amazon ha limitado el número de libros que se pueden publicar al día, ¿no? Es decir, que había veces que había empresas o personas que utilizaban inteligencia artificial para crear muchísimos libros que publicaban de forma diaria, ¿no? Y había autores que podían generar 400, 500 libros en meses, ¿no? Y teóricamente eso se ha dado cuenta Amazon y ya ha hecho reglas para limitar el número de libros que se pueden publicar al día en su propia plataforma, ¿no? Es decir, que ya no solamente son textos de 500 palabras, de 1000 palabras, sino que ya tenemos inteligencia artificial que puede generar libros completos, ¿vale? Al mismo tiempo, también tenemos otras inteligencias artificiales que no se limitan únicamente a generar texto, sino que también la salida de esos modelos son imágenes, ¿vale? Por ejemplo, fue muy famosa la herramienta de This Person Don't Exist, ¿no? Que es una página web que vas dando y te va apareciendo caras de personas que son falsas, que no existen, ¿no? Que hay un algoritmo de inteligencia artificial que va generando de forma automática esas caras, ¿no? Pero vemos a esa chica o a esa persona dentro de la imagen y si te mandan esa foto, pues tú pensarías que es una persona totalmente real, pero no, esa persona no existe en ningún lado y es una imagen que está generada por ordenador. También OpenAI tiene un algoritmo que se llama DALL-E, ¿vale? Que ya estamos en la versión 3, que también está especializado en la generación de imágenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos esa imagen de un jugador de baloncesto haciendo un mate y teóricamente indicándole al propio algoritmo un prompt, ¿vale? Un prompt es como si fuera la explicación de lo que yo quiero que haga la inteligencia artificial. En este caso, yo si le hiciera un prompt, por ejemplo, que le dijera a Dalí, quiero una pintura de óleo expresiva de un jugador de baloncesto haciendo un mate, representada como la explosión de una nebulosa, me haría un gráfico o un dibujo como vemos en la pantalla. Esto de forma automática, es decir, se haría en cuestión de segundos, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, tampoco nos limitamos solamente a la parte visual, sino que ya han aparecido bastantes noticias, ¿no? de canciones y de temas musicales que se han generado de forma automática total con inteligencia artificial, ¿no? El último caso fue un éxito viral de una canción creada por inteligencia artificial con las voces de Drake y The Weeknd, que teóricamente, si queréis, podéis escucharla en ese enlace, y es una canción que se ha generado completamente con inteligencia artificial y que teóricamente ha llegado a las primeras posiciones de las listas y teóricamente todo ha sido de forma automática, ¿no? Y al mismo tiempo, ya para finalizar, lo último que nos faltaría sería el vídeo, ¿no? Es decir, ya tenemos contenido, resultados que hemos obtenido de texto, de imagen, de audio y también con vídeo, juntando todo esto, ¿no? Juntando las imágenes, el audio, el texto y salió en un caso, ¿no? Hace ya prácticamente un año de una serie, una película que fue creada completamente con inteligencia artificial, ¿no? Que se llamaba Salt y teóricamente se publicó en YouTube y teníamos todos los episodios y podíamos ver todo el contenido pues teóricamente generado de forma automática. Como podéis ver, las funcionalidades son muy amplias y todos los resultados que obtenemos con estas inteligencias artificiales generativas pueden tener cualquiera de los formatos que queramos en cualquiera de los momentos, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto, me gustaría comenzar explicando qué es la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial es
algoritmos o técnicas que utilizamos para intentar imitar lo que es la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia humana es la capacidad de aprender y resolver problemas, y lo que hacemos con la inteligencia artificial es definir modelos y esos modelos utilizados por máquinas o por robots para intentar imitar el comportamiento humano, ¿vale? Con eso, lo que conseguimos con la inteligencia artificial es crear sistemas que sean capaces de resolver problemas, que sean capaces de pensar y actuar racionalmente y que tengan la habilidad de actuar como humanos, ¿vale? La inteligencia artificial nos permite crear sistemas que piensan como humanos, automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje, y también actúan como humanos que pueden percibir, razonar y actuar en consecuencia. Por ejemplo, en el último caso, pues estaría toda la parte también y toda la rama de la robótica, ¿no? No solamente cómo actuamos mentalmente o haciendo un razonamiento como un ser humano, sino cómo actuamos físicamente, ¿no? Como un robot, ya hay robots que imitan los movimientos humanos y puedan comportarse como un ser humano, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial en general se puede definir como una rama de la ciencia que junta ciencia y tecnología y lo que hace posible imitar y o incrementar la inteligencia humana utilizando máquinas, ¿vale? En ese caso, me gustaría destacar la parte de incrementar la inteligencia humana. Es decir, que nosotros siempre que definimos inteligencia artificial no la vemos como una entidad autónoma, ¿no? Que tenga vida propia, sino siempre la vemos como una herramienta que está para ayudar al ser humano a ser más válido, ¿de acuerdo? Siempre la inteligencia artificial tiene que ir de la mano del ser humano, nunca tiene que estar en contra, entonces siempre lo veremos como una ventaja que permite sacar el mayor rendimiento a la inteligencia y al comportamiento humano. Como veremos más adelante, es un tema muy importante, sobre todo con todos los modelos generativos, porque eso nos puede evitar muchos problemas, como veremos a continuación. Dentro de la inteligencia artificial también muchas veces vemos muchos palabras, ¿no? De inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automático, deep learning, aprendizaje profundo, y muchas veces se piensa que todo es lo mismo, ¿no? En sí son cosas parecidas, pero son cosas distintas, ¿no? Es decir, el padre, ¿no? Lo que es el concepto más amplio sería el concepto de inteligencia artificial, que es un concepto en el cual se engloban pues, muchos algoritmos, dentro de los cuales puede estar lo que es el machine learning o deep learning, ¿vale? El machine learning, que teóricamente es lo que conocemos como aprendizaje automático, pues es un subconjunto de inteligencia artificial que se centra en la definición de algoritmos, en la definición de programas que aprenden a través de datos, ¿vale? A través de información. Si cuando tenemos un algoritmo que le damos mucha información y ese algoritmo a través de esos datos aprende y puede ser capaz de saber qué datos le estamos dando y cómo se comportan esos datos, eso sería un modelo de machine learning o de aprendizaje automático. Cuando tenemos otro tipo de algoritmos que se centran más en imitar la estructura cerebral o las estructuras de las neuronas, tendríamos lo que se llama deep learning, ¿no? O redes neuronales. En ese caso son algoritmos de entrenamiento que intentan imitar el comportamiento de las neuronas, ¿vale? Es decir, que teóricamente tienen varias entradas y tiene una única salida. El deep learning tiene como particularidad que suelen ser modelos mucho más complejos que los utilizados en machine learning y tienen la necesidad de necesitar muchos datos para entrenar y tener una solución adecuada. Por lo tanto, en los últimos años, con todo el desarrollo de Big Data y toda la información que se genera día a día en todo el ecosistema de Internet y en toda la humanidad, son algoritmos que cada vez está teniendo más cabida, ¿de acuerdo? Dentro de esta estructura clásica de lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning, podemos englobar la inteligencia artificial generativa como un subconjunto del deep learning, ¿vale? Principalmente casi todos los algoritmos de inteligencia artificial generativa son redes neuronales, son elementos englobados dentro del deep learning, ¿de acuerdo? Es decir, son redes neuronales que utilizan una gran cantidad de información. En este caso no tiene por qué ser información solamente textual, sino que podemos coger texto, imagen, audio, vídeo o cualquier información que tengamos en cualquier formato y con eso entrenar esas inteligencias artificiales generativas, ¿de acuerdo? Normalmente se basan en lo que se llaman grandes modelos de datos, ¿vale? Grandes modelos de lenguaje. Y también pues, el gran desarrollo que tenemos dentro de este ecosistema se aprecia un poco pues, con distintas estadísticas o distintas predicciones, que, como por ejemplo puede ser la que comenta la consultora Gartner, ¿no? Que estima que el año 2025 el 10% de todos los contenidos generados en la humanidad serán realizados por inteligencia artificial generativa, ¿vale? Para que veáis un poco el impacto que va a tener
estas nuevas técnicas, ¿vale? Y también el desarrollo que va a tener en los próximos años. En la inteligencia artificial tradicional se crean algoritmos para hacer cosas concretas, ¿vale? Es decir, quiero hacer un algoritmo para clasificar, quiero hacer un algoritmo para predecir, quiero hacer un algoritmo para prescribir ciertas actividades. En la inteligencia artificial generativa tenemos un modelo más global que permite realizar varias tareas según lo que necesitemos en cada momento, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT, pues lo entrenamos y podemos utilizarlo para que nos dé una respuesta a una pregunta, para que nos prepare un ejercicio, para que nos resuelva un examen, es decir, se puede hacer muchísimas funcionalidades y teóricamente el entrenamiento que hacemos del modelo no es concreto por una funcionalidad determinada, sino que entrenamos un modelo con toda la información y luego el modelo es capaz de poder adaptarse a las necesidades y a las preguntas y a los requerimientos que le hacemos en cada momento. Para que veamos un poco esta diferencia, podemos definir, por ejemplo, que un proceso de Machine Learning, Deep Learning, tendría este formato, ¿vale? Tendríamos una primera fase que sería la fase de entrenamiento del modelo, en el cual tenemos unos requisitos y unos datos de entrenamiento, que con esos requisitos y esos datos de entrenamiento lo que hacemos es crear un modelo, ¿vale? Una vez que ese modelo está definido y está entrenado y lo ponemos en producción y queremos utilizarlo para que nos haga predicciones, pues simplemente tenemos que darle nuevos datos y con esos datos nos va a dar nuevos resultados, ¿vale? En ese caso, los nuevos datos son datos que nunca ha visto el modelo anteriormente y los resultados son resultados que da dependiendo del aprendizaje que ha hecho anteriormente, ¿vale? Es decir, teóricamente, por ejemplo, en requisitos y datos de entrenamiento, pues quiero un modelo que detecte gatos y perros, ¿vale? Pues yo le cojo y le empiezo a dar al modelo muchísimas imágenes de gatos y perros y teóricamente hago que el modelo sepa y detecte gatos y perros. Luego, cuando ya esté el modelo entrenado, pues pasada una semana, cojo una foto de un perro que nunca he visto, que es un perro nuevo que he encontrado en China, se lo doy, por ejemplo, al modelo y me va a decir el modelo, esto es un perro, ¿vale? Aunque esa imagen y ese perro concreto nunca la ha visto, ¿vale? Pero el modelo sabe generalizar y puede determinar qué características debe tener una imagen para considerarlo como un perro. Pero siempre que yo entre en el algoritmo para detectar perros y gatos, me va a detectar perros y gatos. Si le paso una gallina, me va a decir que es un perro o un gato, pero no me va a decir que es una gallina, porque yo solamente lo he entrenado para hacer esa funcionalidad concreta, ¿de acuerdo? En cambio, los modelos de inteligencia artificial generativa se entrenan con muchísima información, tanto de texto, imagen, audio y vídeo, y se crea un modelo que lo que hace es detectar cuál es la estructura interna de ese conocimiento, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, un modelo de lenguaje, lo que hacemos es meterle muchos datos y mucha información y muchos textos a lo que es el modelo para que pueda determinar cómo se comporta el lenguaje. Es decir, que si yo, por ejemplo, le doy una frase y le quito una palabra, que el modelo me pueda determinar cuál es la palabra más probable que esté dentro de esa frase. Y de esa forma aprender cómo se comporta el lenguaje, ¿de acuerdo? Al tener ese conocimiento de cómo se comporta el lenguaje y no hacer una aplicación directa, lo que hago es que el modelo sea mucho más general. Por lo tanto, luego también puedo incorporar nuevos datos en cualquier formato y también tener unos resultados en cualquier formato. Esto produce una ventaja en el cual en el futuro se presupone que vamos a poder tener sistemas multimodales, en el sentido de que nosotros tenemos un modelo entrenado, pero las entradas y las salidas pueden ser cualquiera, de cualquier tipo. Ya ahora mismo, por ejemplo, ya con ChatGPT podemos introducir, por ejemplo, PDFs o imágenes y sobre ese contenido luego ya hacerle preguntas. Es decir, que ya no es que introduzca texto y saque texto, sino que puedo introducir una imagen, sacar texto o introducir texto y sacar una imagen. Entonces tengo un sistema multimodal que la entrada y salida puede ser cualquiera de los formatos que tengamos en cada momento, ¿vale? Eso sería un poco el futuro de todo lo que es inteligencia artificial generativa. ¿Y esto cuándo se va a conseguir? Pues la verdad que yo creo que dentro de muy poco tiempo, ¿no? Si vemos un poco el desarrollo de los modelos generativos que tenemos en los últimos años, partiendo de 2018, en el cual tenemos los primeros modelos, Elmo sería un primer modelo de lenguaje, ¿no? Que está desarrollado por AI2, que es un instituto de investigación en inteligencia artificial. Tenemos el primer GPT, ¿vale? Que fue desarrollado en 2018 y al principio, como podéis ver, pues había ciertos modelos desarrollados por Microsoft, por Google, por Salesforce, por OpenAI, pero la verdad es que bastantes puntuales, ¿vale? Durante los primeros años. A partir de 2021, como podéis ver, el número de modelos que se han generado y las empresas que se han introducido dentro del ecosistema de la inteligencia artificial generativa es bestial, ¿no? Ahora ya tenemos actores muy dispares como OpenAI, Microsoft, Nvidia, Google, Meta, Alibaba, Huawei, históricamente
todo el mundo quiere estar en esta tecnología, ¿no? Todo el mundo quiere tener sus modelos, todo el mundo quiere tener su sistema de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque obviamente han visto el gran potencial y la gran aceptación que tienen las personas por estas características que tiene esa nueva tecnología. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a ver nuevos modelos? Pues en meses, ¿vale? Es decir, que es una cosa que va muy rápido, hay mucha inversión, como podéis ver, o como hemos comentado anteriormente con OpenAI, la cantidad de millones de dólares que se están introduciendo para desarrollar estos sistemas, y esto al final va a provocar que esa tecnología crezca muy rápidamente. Para que hagamos, por ejemplo, os hagáis una puesta de concepto, ¿no? de cómo es este crecimiento, pues por ejemplo, GPT, ¿no? Que es el algoritmo que está detrás del chat GPT, que es el algoritmo desarrollado por OpenAI. El primero, el GPT-1, se generó en el año 2018. Y ese modelo tenía 117 millones de parámetros. 117 millones. En el 2019 salió GPT-2, ¿vale? Que ya tenía 1.500 millones de parámetros, es decir, 12 veces más aproximadamente. Pero luego ya en el año 2020 salió GPT-3, que tenía ya, como podéis ver ahí, 175.000 millones. Es decir, una magnitud de 1.000 más que el GPT-2. Pero ya GPT-4 tiene 100 billones de parámetros. Como podéis ver, el crecimiento de esos modelos es brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque teóricamente los investigadores se han dado cuenta que cuando tengamos modelos con más parámetros, esto sería una red neuronal, que cada neurona es un parámetro, cuanto esa estructura neuronal sea más amplia, más grande, igual que sucede con el cerebro humano, pues teóricamente tenemos modelos más eficientes, más precisos y que tienen mayores funcionalidades. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido pues, hacer modelos cada vez más grandes y han visto que cada vez al ser más grandes son más precisos. Luego, como veremos, tiene también temas contradictorios o temas controvertidos, como por ejemplo los gastos energéticos o de computación que tienen esos modelos tan grandes, ¿vale? Pero teóricamente ahora la forma de hacer modelos cada vez más precisos es hacerlos cada vez más grandes y, como podéis ver, estamos ya en unas dimensiones enormes y que cada año cada vez son más grandes, ¿no? Es decir, que es una cosa que era impensable hace pocos años, ¿no? Como podéis ver también, pues lógicamente las diferencias de un modelo a otro son bastante importantes. Por ejemplo, GPT-3 solamente puede trabajar con texto, ya GPT-4 puede trabajar con texto y con imágenes. El límite de palabras de los resultados que daba GPT-3 suele ser 1.500 o 2.000 palabras, ya GPT-4 puede dar textos hasta de 25.000 palabras. La complejidad del modelo, pues en GPT-3 era alta, pero GPT-4 es muy alta y, lógicamente, la frecuencia conversacional, pues en GPT-3 pues, es sofisticada y te llama la atención y ves que teóricamente lo que te dice tiene mucho sentido, pero ya GPT-4 muchas veces es igual que un humano, es decir, que es muy difícil determinar si un texto lo ha hecho un humano o lo ha hecho un ordenador, ¿vale? Para que podáis ver un poco esa distinción. Al mismo tiempo, estos modelos que hace falta tener tantos parámetros tienen que tener muchísima información y contenido para poder entrenarlos, ¿vale? Que ese es otro de los temas más preocupantes y más problemáticos de esta nueva tecnología. Para que veáis, por ejemplo, distintos ejemplos, ¿vale? De qué aprende y cómo se comporta GPT, ¿no? Pues podéis ver, por ejemplo, un ejemplo que se puede realizar con ChatPDF, ¿no? Que teóricamente es como si fuera una aplicación basada en GPT, que teóricamente coge un documento en PDF y que teóricamente tú le puedes hacer consultas sobre ese documento. En este caso, por ejemplo, he introducido un examen de matemática de quinto de primaria y directamente yo lo que le he dicho ha sido el test, le pasa el PDF como tal, en plano, y le puedo hacer preguntas sobre este examen. Es decir, que directamente puedo hacer un texto libre y decirle que me puede resolver el ejercicio 2. Al decir solamente yo este prompt o esta petición, ya GPT determina que el ejercicio 2 es este, ¿vale? Porque teóricamente ve aquí un 2 y me dice que el primer ejercicio es este, 34.348.675, y teóricamente aquí es como una descomposición, ¿vale? Pues teóricamente dice que el ejercicio 2 de la sección 2 de la página 2 pide descomponer el número 348.675 en unidades de millar, centenas, decenas, unidades, décimas y centésimas. La respuesta es, y me lo hace directamente. Es decir, que teóricamente, en ningún caso, ChatGPT
ha visto este ejercicio, ha visto cosas similares y él ha podido sacar el conocimiento para poder determinar cuál es el resultado de este ejercicio. Igual que puedo hacer cómo se haría el ejercicio 3. Directamente me coge el ejercicio 3 y me dice que lo que hay que hacer pues, es hacer una ordenación de mayor a menor. Él interpreta que esos son los números, interpreta cuál es el mayor, cuál es el menor y me hace una ordenación. Todo esto de forma automática, ¿vale? Esto, cuando lo vemos, pues nos parece ciencia ficción, nos parece maravilloso, pero tampoco nos llevemos a equivocación, porque cuando son cosas sencillas, ChatGPT sí puede extrapolar y puede aprender el comportamiento de esos ejercicios o de esas preguntas matemáticas, en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, si cogemos otro examen más complejo, en este caso, por ejemplo, es un examen de cálculo infinitesimal de primero de ingeniería, y le hago una pregunta de que me resuelva un límite, ¿vale? O una ecuación, pues él me dice que no tiene información suficiente. ¿Por qué? Porque típicamente él no tiene la capacidad de raciocinio para poder hacer unas operaciones complejas, ¿de acuerdo? Es decir, que en el momento que hago operaciones grandes, una de dos, o me dice que no puedo hacerlas, o muchas veces, que es peor, se lo inventa, ¿vale? Que muchas veces también el tema de cuando pedimos información o pedimos datos, muchas veces toda la parte del lenguaje, los modelos como ChatGPT, lo tienes muy interiorizado y te va a hacer un desarrollo de lenguaje fantástico y que lo puedes leer de una forma perfecta. Ya con el tema de los datos o con la información que dé, hay que tenerlo y hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Por ejemplo, hay un caso muy famoso, ¿no? Que ha sido un caso que ha salido en prensa hace unos meses, de un abogado que utilizó ChatGPT pues, para hacer una alegación en un juicio, y puso distintos casos que ChatGPT le dijo que había sido. Pues mira, pues dime, ChatGPT, dime casos que hayan sucedido de maltrato animal o lo que fuera, ¿no? Le dio los casos, el abogado lo cogió, lo puso en sus alegatos, lo mandó al juez, y el abogado de la defensa vio que lo que ponía en ese alegato pues eran casos que no existían. ChatGPT se los inventó, ¿vale? Lo único que, lógicamente, el problema lo tiene ahora el abogado, que ha puesto información errónea en un tema jurídico, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con la información que nos da ChatGPT, como veremos en otros ejemplos superiores. En general, ¿qué ventajas y desventajas tiene todos estos modelos de inteligencia artificial generativa? Pues principal ventaja, pues la gran versatilidad que tienen esos modelos, ¿vale? Podemos realizar muchos tipos de tareas diferentes sin entrenamiento específico, ¿vale? Podemos tener un modelo de inteligencia artificial generativa que sirva para muchas cosas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? También, una otra de las ventajas importantes es la efectividad. Las respuestas suelen ser bastante ajustadas a nuestras necesidades, ¿vale? Si le pedimos una cosa, pues nos responde sobre esa cosa que nos hace falta a nosotros. Accesibilidad, no hace falta pues instalar ningún software específico, no hace falta tener ningún software concreto, sino simplemente, ahora mismo casi todas las inteligencias artificiales generativas, simplemente con tener un navegador podemos tener acceso a las mismas. Hasta ya, en un futuro, se están haciendo mucho desarrollo de integrar todos estos modelos de inteligencia artificial generativa en los propios software ofimáticos, ¿vale? Que teóricamente, cuando estemos trabajando con un procesador de textos, con una hoja de cálculo, con el correo electrónico, pues teóricamente tengamos asistentes con inteligencia artificial generativa que nos ayuden a hacer el trabajo diario que tenemos que hacer en estos sistemas, ¿vale? Luego también nos sorprende mucho la gran creatividad que tiene estos modelos, ¿vale? La inteligencia artificial combina el conocimiento que le hemos dado en su proceso de entrenamiento de forma sorprendente para dar soluciones que son únicas, que no existen, ¿vale? Que nunca has visto. Nosotros hacemos un texto que nos ha generado ChatGPT, pero si teóricamente hacemos una pregunta de una forma distinta o lo hacemos en otro momento determinado distinto, teóricamente la respuesta puede ser distinta. Así que muchas veces, si hacemos varias preguntas sobre un mismo tema, la respuesta que vamos a recibir nunca va a ser la misma, ¿vale? Por lo tanto, tiene una creatividad muy grande y sorprendente, porque teóricamente las soluciones que da son muy creativas, ¿vale? Luego también, pues, un ahorro de tiempo, ¿no? Es decir, con GPT o con otras inteligencias artificiales generativas, lo que nos permite es automatizar tareas mecánicas de bajo valor añadido para que nosotros dediquemos nuestro tiempo en cosas que sean de mayor valor para el proceso final, ¿vale? Y luego, por último, la facilidad de uso, ¿no? Es decir, no hace falta tener ni conocer ningún lenguaje de programación, simplemente con lenguaje natural, escribiendo lo que nos hace falta, teóricamente la inteligencia artificial generativa nos da la solución o nos da una respuesta a nuestras necesidades. ¿Qué desventajas tiene? La principal, yo creo que sería la poca fiabilidad de los resultados, ¿vale? Cuando teóricamente
pedimos a ChatGPT, por ejemplo, cualquier inteligencia artificial generativa, algo complejo, una resolución de un problema, una resolución de un programa o de una programación. En esos casos, muchas veces hay cosas que se las inventa, por ejemplo, fechas, datos numéricos. No tenemos que creernos todo lo que dice ChatGPT, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la fiabilidad de los resultados que nos da el modelo. Luego, también otro tema muy importante son los sesgos que puede tener la inteligencia artificial. Es decir, nosotros no sabemos con qué información se ha entrenado esa inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, si nosotros esa inteligencia artificial generativa se ha entrenado con información racista o sexista o información de violencia de género, los resultados que nos van a dar el ChatGPT o cualquier inteligencia generativa puede tener esos sesgos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante saber con qué o informarnos, la inteligencia artificial generativa que utilizamos, con qué información se ha entrenado, ¿vale? También ese tema viene un poco relacionada con el origen de los datos de entrenamiento, es decir, que no sabemos cómo se han entrenado esos datos, hasta el punto que muchas veces ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas han sido denunciados por copyright, ¿vale? Porque teóricamente estos modelos lo que hacen es hacer scrapeo, ¿no? Va navegando por internet, va sacando información, documentos, y con esa información y esos documentos va entrenando los modelos. Pero teóricamente muchas veces no tienen en cuenta que cosas que sacan, teóricamente, tienen un copyright o tienen unos derechos de autor. Por ejemplo, en el caso de los dibujos de Dalí, yo puedo coger esa herramienta de inteligencia generativa y decir que me haga un cuadro, por ejemplo, que tenga un estilo como Van Gogh o que tenga un estilo como Goya. Pero ¿cómo sabe el estilo de Goya el estilo de Van Gogh? Porque teóricamente la inteligencia generativa ha cogido en el proceso de entrenamiento cuadros de Van Gogh y cuadros de Goya, pero esos cuadros tienen un copyright, tienen unos derechos de autor. Yo no puedo coger esos datos, esa información así porque me quiera para poder entrenar esos algoritmos. Igual que, por ejemplo, muchos casos cuando algún programador ha cogido código de algún programa, ha dicho, no, es que ese código es mío, porque esos comentarios los he hecho yo. ¿Por qué? Porque teóricamente en un proceso de entrenamiento ha cogido ese código de cualquier página web y lo ha utilizado para entrenar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el origen de los datos de entrenamiento, porque podemos tener modelos que estén entrenados o que el resultado que yo dé tenga un copyright, ¿vale? Al mismo tiempo, en este caso, mucho cuidado también con la información que nosotros damos a los modelos de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Porque muchas veces, cuando nosotros nos creamos una cuenta, damos permiso a la empresa para que utilice la información que yo subo para poder entrenar sus modelos, ¿vale? Por lo tanto, eso es bastante problemático, porque si yo doy información de mi currículum vitae, información personal mía, si yo luego le pregunto sobre mí, a lo mejor me va a dar información que yo no quiero que sepa la inteligencia generativa, ¿vale? Entonces, por ese tema, tener mucho cuidado. Por ejemplo, eso es un tema muy delicado que ahora mismo, por ejemplo, en el entorno empresarial se está teniendo muy en cuenta, ¿no? Que muchas veces las empresas están prohibiendo utilizar ChatGPT, pero no porque sea una mala herramienta, sino porque la gente sube documentos que luego utiliza ChatGPT para poder entrenarse y puede tener información muy delicada que el modelo sepa y que tú se lo puedas preguntar. Por ejemplo, si le subes un fichero con claves de acceso a un correo, tú le puedes preguntar a ChatGPT que me diga la clave de Lino González, y si teóricamente la ha visto en algún documento, pues os la va a dar, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado. Luego también un tema muy importante es la dependencia del prompt. El prompt es la pregunta o las instrucciones que nosotros damos en la inteligencia artificial generativa para que me dé un resultado. Es muy importante saber cómo hay que escribir ese prompt, porque según escribamos ese prompt, la respuesta que nos va a dar va a ser mejor o peor. Y eso es un proceso de aprendizaje que, lógicamente, con el tiempo y con la práctica, tenemos que poco a poco ir aprendiendo. Y luego, por último, también un tema muy delicado y que ahora mismo está bastante en boga, es todo el tema del consumo de recursos que tienen estos grandes modelos de lenguaje, ¿vale? Y estos modelos de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, ChatGPT-3 utilizó en su proceso de entrenamiento toda la energía que necesitaría una vivienda medida en España durante 23 años, ¿vale? Para que hagáis una idea del gran consumo de energía que tiene el entrenamiento de esos modelos de inteligencia artificial generativa. Y al mismo tiempo también toda la cantidad de agua que se necesita para refrigerar esos equipos de computación que hace esos procesos de entrenamiento. Por ejemplo, se estima que para entrenar el modelo de ChatGPT-3 se necesitaron 700.000 litros de agua dulce, ¿vale? Por lo tanto, eso al final son necesidades de recursos que a la larga son contaminantes, ¿no? Que teóricamente necesitamos recursos que contaminan, ¿vale? Por lo tanto, hay que ver
si podemos seguir creciendo en ese volúmenes de recursos o teóricamente tenemos que hacer otros modelos más eficientes energéticamente. Y no solamente en el proceso de entrenamiento, sino simplemente también en el proceso de utilización. Es decir, si yo cojo ChatGPT y hago una conversación de unas 20, 30 preguntas con él, pues teóricamente eso requiere 500 mililitros de agua y requiere entre 0,01 kilovatios hora aproximadamente. Por lo tanto, también luego el uso, si cuando hay mucha gente que lo utilice, pues al final eso es un gran consumo energético y consumo de agua que teóricamente estamos extrayendo de nuestro medio natural. Ya viendo un poco esta introducción de lo que es la inteligencia artificial generativa, me gustaría ya enfocarlo en el campo de la educación, ¿vale? La inteligencia artificial generativa está influyendo en todos los sectores, como hemos comentado, y la educación no se ha quedado fuera de ese fenómeno, revolucionando y cuestionando el modelo educativo actual, ¿vale? Es decir, que teóricamente ya muchas formas de educar, muchas formas de evaluar que teníamos en la escuela tradicional, pues teóricamente parecen que está superado ya por la inteligencia artificial generativa. Si queremos, hazme un trabajo sobre la revolución industrial, pues teóricamente cojo y se lo pregunto a ChatGPT, me hace un desarrollo, lo presento al profesor y el profesor no sabe si eso, bueno, podría saberlo, pero le va a costar, ¿no? Si eso lo he hecho yo o lo ha hecho una inteligencia artificial generativa, ¿vale? Por tanto, yo creo que la inteligencia artificial generativa ya está aquí, es decir, no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que esto no existe, ¿no? Sino que teóricamente está aquí y lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros procesos educativos para usarla como una ventaja y no como un problema, ¿vale? Distintos comportamientos tradicionales de educación se verán afectados y deberán cambiar para adaptarse a esta nueva realidad en beneficio de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros como una institución educativa lo que tenemos que estar es muy atentos a todos estos desarrollos tecnológicos para poder modificar nuestros procesos educativos para sacar en mayor ventaja a esa nueva tecnología. Al mismo tiempo, educar a los alumnos en esas tecnologías porque son tecnologías que también van a necesitar luego en su día a día en el ámbito profesional o en un futuro en su desarrollo personal, ¿de acuerdo? Para que veamos distintos ejemplos, me gustaría pues poner como 3 casos de uso, ¿vale? Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, desde el punto de vista del alumno, desde el punto de vista del profesor o desde el punto de vista de la familia, ¿vale? En general, en todo el ámbito educativo, me gustaría indicar como 5 normas que deberíamos tener siempre en cuenta y que todos estos actores deberían utilizarlas. Por ejemplo, la primera sería que no deberíamos usar la inteligencia artificial generativa para todo, ¿no? Sino tenemos que saber para qué propósito querer utilizarla y para qué propósito la inteligencia artificial generativa nos va a dar un valor añadido, ¿vale? No podemos utilizar la inteligencia artificial para todo, ¿de acuerdo? También intentar evitar el uso excesivo de la inteligencia artificial generativa por parte de los profesores y de los alumnos, ¿no? Porque teóricamente la inteligencia artificial debe ser algo complementario, un asistente, no debe ser sustitutivo del proceso educativo que ya hacemos en el aula, ¿de acuerdo? Luego también todo lo que hagamos con inteligencia artificial generativa debe ser revisado por un humano, experto, ¿vale? Porque como hemos comentado, los resultados o los datos o las fórmulas o la resolución de problemas pueden tener graves errores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque nos basemos y utilicemos una inteligencia artificial generativa, el contenido que nos devuelva debe ser supervisado en este caso, por el profesor, por la familia o por el propio alumno, ¿vale? Luego también un tema también importante es que los profesores no deberían utilizar la inteligencia artificial generativa para evaluar a los alumnos, ¿vale? Porque teóricamente yo podría dar los exámenes de los alumnos y decir a ChatGPT que me los corrigiera, ¿vale? De todas maneras eso puede tener problemas importantes, por lo tanto lo vamos a utilizar como una herramienta de apoyo, pero nunca utilizarlo para evaluar, ¿de acuerdo? Y luego también en todos los ámbitos el uso de inteligencia artificial generativa nos debe incentivar o debe incrementar la perspectiva crítica que tengamos sobre todo el contenido, ¿vale? Es decir, que teóricamente los alumnos, los profesores o la familia deben ser muy críticos con todos los elementos que tengamos en el proceso educativo, ¿vale? Para poder determinar si eso de verdad es válido, no es válido, y teóricamente cuando un profesor utilice esas técnicas sería bueno que avisara a los alumnos que se ha generado ese contenido con inteligencia artificial y que teóricamente en ese caso ha sido validado o no ha sido validado por el propio profesor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el ámbito de los alumnos, ¿para qué podemos utilizar inteligencia artificial generativa? Pues, por ejemplo, podemos utilizarlo para responder dudas sobre un material, ¿vale? Si, por ejemplo, preguntarle
cómo se realiza una suma, o cómo se realiza una resta, cómo se realiza una multiplicación, o cómo se realiza una ecuación diferencial, ¿vale? Podemos hacer cualquier tipo de pregunta y ChatGPT nos va a dar una solución sobre esa pregunta, ¿vale? Directa y en tiempo real, ¿vale? También otro tema interesante sería para resumir material. Yo puedo subir un PDF, puedo subir un PowerPoint, puedo subir un libro y preguntarle o indicarle a ChatGPT que me haga un resumen de ese material para que yo saber más o menos de qué va ese contenido y si es interesante que yo luego lo lea, ¿vale? Luego también nos puede servir para sugerir contenido, referencias y bibliografía, también para hacer edición de imágenes, ¿vale? Es también muy interesante para crear presentaciones. Por ejemplo, a ChatGPT le podemos decir que nos haga una presentación en PowerPoint y nos da un código que nosotros metemos en el PowerPoint y nos crea una presentación completa, ¿de acuerdo? Luego también es muy importante, lo que hemos comentado, aprender a crear los prompts, ¿vale? Los prompts es la pregunta o el texto que yo doy a ChatGPT o a la inteligencia generativa para que me dé la solución, ¿vale? Cómo formular esas preguntas para resolver un problema es un tema muy importante y que teóricamente es un aprendizaje, ¿vale? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en aula sería muy interesante cualificar y educar a los alumnos para que puedan aprender a cómo crear esos prompts o cómo preguntar cómo solucionar un problema, ¿vale? Que muchas veces tenemos una herramienta, pero no sabemos qué preguntarle o cómo afrontar un problema o una resolución, ¿vale? Por lo tanto, esa creación de prompts es una parte de aprendizaje bastante interesante. Y siempre todo esto con un pensamiento crítico, ¿vale? Es decir, que siempre toda salida que nos dé una inteligencia artificial generativa debe ser evaluada por el estudiante para saber si lo que nos ha dado es de calidad o hay que corregirla o teóricamente no es adecuada, ¿vale? Es decir, que también todo esto y el uso de inteligencia artificial generativa nos favorece y nos incentiva el pensamiento crítico del alumno. Es un punto muy importante que muchas veces en los últimos años ha perdido importancia en toda la parte educativa y que con toda la eclosión de inteligencia artificial generativa se determina como un punto clave, ¿de acuerdo?, en el aprendizaje de los alumnos. Para que veamos, por ejemplo, algún ejemplo, pues ahí pregunto, por ejemplo, a ChatGPT que si me puede explicar qué es un molino de viento, ¿vale? Y ya teóricamente dice, claro, un molino de viento es una máquina que convierte, me hace una descripción bastante extensa de lo que es un molino de viento, pero llega tanto el conocimiento de ChatGPT que yo también puedo decirle, mira, tengo 5 años, no lo entiendo, ¿me lo puedes volver a explicar? Me dice, por supuesto, vamos a simplificarlo aún más. Imagina un juguete que tiene aspas, como las aspas de un ventilador. Como podéis ver, la forma de interrogar y de hacer esos prompts cambian drásticamente la solución y la respuesta que nos da la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, aprender a hacer esas preguntas y saber que el resultado es correcto o no es correcto sería una de las funciones fundamentales que deberían aprender los alumnos en el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? En el punto de los profesores, ¿vale? Pues teóricamente, ¿para qué lo podemos utilizar? Pues, por ejemplo, para crear contenido personalizado para cada estudiante, crear distintos tipos de ejercicios y ejemplos. Por ejemplo, pueden hacer un comentario de texto que todos los estudiantes respondan las mismas preguntas, pero sobre un texto que es distinto a cada uno de los estudiantes. El texto que recibe cada estudiante pues, puede estar adaptado a su nivel, a sus intereses. Todo eso, teóricamente, lo podemos hacer de forma automática con una inteligencia artificial generativa, ¿vale? Luego también nos podría servir para ayudar en el proceso de evaluación, no para hacer el proceso de evaluación, para ayudar. Por ejemplo, podríamos coger varios trabajos de alumnos, dárselos a la inteligencia artificial generativa y que nos indicara si son iguales o tienen partes copiadas o teóricamente algún tema relacionado con los trabajos que yo estoy aportando, ¿vale? Y luego también un tema muy importante y que debe hacer el profesor es explicar cómo utilizar esta inteligencia artificial generativa como una nueva competencia que deben tener los alumnos y que deben conocer y porque en un futuro lo van a tener que aplicar en su vida profesional o en su vida también personal. Por lo tanto, es una competencia que teóricamente debe ser educada, debe ser aprendida y debe ser utilizada en el día a día, ¿vale? Porque es una cosa que luego en el futuro va a ser utilizado y que va a ser pues una necesidad como aprender idiomas o aprender a programar o aprender a utilizar un ordenador, ¿de acuerdo? También es importante que los profesores establezcan normas claras de su uso y comunicarlas a los estudiantes, ¿vale? Que teóricamente tenemos que saber cuándo podemos utilizar inteligencia artificial generativa, cuándo no, y cuándo la utilizamos, cómo utilizarla, ¿vale? Es decir, que muchas veces el profesor lo que tiene que hacer es no prohibir esa tecnología, sino decirle que se use, pero decirle cómo hay que usarla
y cómo teóricamente hay que aprovechar la gran ventaja de esta tecnología, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, hace falta que el profesor lidere ese aprendizaje y esa digitalización de todo el proceso para que el alumno se beneficie de esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, pues en ese caso, hemos hecho un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, dice, soy un profesor y quiero crear un juego para niños de primaria para trabajar y aprender sobre Imperio Romano. Directamente, solamente con ese prompt, ya directamente ChatGPT me ha generado un juego, ¿vale? Que yo puedo utilizar en el aula. Por ejemplo, eso suena como una idea genial. Aquí tienes una sugerencia para un juego educativo sobre Imperio Romano para niños de primaria. Nombre del juego, Roma Aventurera. Objetivo del juego, los niños aprenderán sobre historia, cultura y logros del Imperio Romano mientras participan en una emocionante aventura. Material necesario, es decir, todo súper detallado para hacer como si fuera un juego de rol, ¿no? O un juego interactivo en el aula para que de una forma gamificada los alumnos puedan aprender cosas sobre el Imperio Romano. Pero es que no solamente queda ahí la gran avance de ChatGPT, sino que yo puedo decir a ChatGPT que teóricamente dirija el juego y que sea el coordinador del juego. Puedo decirle, vale, pues tú eres el coordinador del juego. Vamos a empezar a jugar. Y él automáticamente toma el rol de organizador del juego y dice, fantástico, bienvenidos a Roma Aventura. Estoy emocionado de guiarlos en esta emocionante aventura, que teóricamente puede coordinar a todo la clase y a todo el grupo de personas para decirles cómo se juega y cómo jugar con el roleplay que han generado anteriormente. Esto, lógicamente, son unas herramientas pedagógicas y unas herramientas de dinamización en el aula brutales. Lo único que hay que saber cómo utilizarlos para que teóricamente sea un valor añadido en nuestro proceso formativo, ¿vale? Al mismo tiempo, creo que es muy importante que todo este proceso de inteligencia generativa también incida en las personas, ¿vale? Que teóricamente no se quede solamente en el ámbito del colegio, ¿no? Sino también las familias puedan utilizar esa tecnología y la utilicen con sus hijos de una forma natural y transparente. Por ejemplo, para una familia o unos padres, ¿cómo pueden utilizar la inteligencia generativa? Por ejemplo, para resolver dudas que tengamos de las asignaturas de nuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos vengan y dicen, mira, papá, que no sé cómo se hace una ecuación diferencial o cómo se hace esta multiplicación. Pues a lo mejor hay cosas que yo ya se me han olvidado, lo estudié en su momento, pero ya no sé, y puedo preguntar a ChatGPT cómo se hace eso, ¿no? Y teóricamente que me lo explique y yo ya cuando lo explico o yo ya sé cómo se hace, puedo explicárselo a mi hijo o ayudar a mi hijo a entender esos conceptos que directamente yo tampoco los tengo frescos y no podría explicárselo, ¿no? También nos puede servir para repasar contenidos con nuestros hijos, para evaluar los contenidos o también para utilizarlo en tareas cotidianas con nuestros hijos, como veremos ejemplos a posteriori. Por ejemplo, los tres primeros puntos pues sería, por ejemplo, soy un profesor de matemática, ¿me puedes indicar cómo explicaría las ecuaciones diferenciales? Pues teóricamente me hace un desarrollo de qué son las ecuaciones diferenciales, cómo hay que explicarla. Yo como padre podría ver todo ese desarrollo, entender cómo serían las ecuaciones diferenciales y conjuntamente con este texto ayudar a mi hijo o a mi hija a entender cómo hacer las ecuaciones diferenciales. Al mismo tiempo decir, mira, pues, a ver, ¿te has enterado de las cosas? Sí, venga, pues vamos a hacer ejemplos. ¿Me puedes indicar varios ejemplos? Y él me dice ejemplos para que mi hijo pueda entender mejor lo que son las ecuaciones diferenciales. Y yo, después de saber todo ese proceso, puedo decir también, ¿me puedes hacer algunas preguntas para evaluar al alumno? Teóricamente, ChatGPT me va a decir preguntas para que mi hijo o mi hija pueda empoderarse y pueda saber si de verdad ha comprendido lo que son las ecuaciones diferenciales y cómo es su funcionamiento. Así que me puede ayudar, puede ser como si fuera un asistente de padre, ¿no? Que me ayuda en el proceso de ayudar a nuestros hijos a estudiar, a preparar un examen o teóricamente a resolver cualquier duda que tengan en ese momento determinado, ¿vale? Al mismo tiempo, no se queda ahí solamente el uso en el proceso educativo, sino que, por ejemplo, podría utilizar ChatGPT, por ejemplo, en este caso, hazme un menú semanal para una familia con 2 hijos con intolerancia al gluten, ¿vale? Tengo una necesidad y, mira, pues, no sé, se me han acabado las recetas y no tengo imaginación para saber cómo plantear un menú saludable para personas, por ejemplo, que tienen una intolerancia alimenticia, ¿no? Pues ya teóricamente le planteo esto y ChatGPT me dice, por supuesto, aquí tienes un menú semanal para una familia con 2 hijos con intolerancia al gluten. Asegúrate de verificar siempre las etiquetas de los productos para asegurarte de que no te contengan gluten y de que todos los ingredientes sean seguros para quienes tienen intolerancia al gluten. Hasta es precavido en decirnos que tengamos cuidado con lo que ponemos ahí, ¿no? Lunes, desayuno, almuerzo. Me crea un menú completo que, bueno, habrá que verlo y habrá que ver críticamente si lo que nos pone ahí de verdad es para intolerantes al gluten o no, pero teóricamente ya nos da un boceto en el cual podemos trabajar y podemos pensar y coger ideas para mejorar nuestra alimentación o la alimentación de nuestros hijos, ¿vale?
Todo esto, un poco la introducción que hemos realizado, pues me gustaría un poco quedarnos con varias cosas, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial generativa? Primeramente, yo creo que lo primero que tengo que hacer es no prohibirla, ¿vale? Es decir, que teóricamente hay que aprenderla y saber cómo utilizarla, cómo usarla, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos que la inteligencia artificial generativa está aquí para quedarse y que está aquí para ayudarnos, no para hacer trampas en el proceso educativo, ¿no? Es decir, que si yo teóricamente hay que hacer un trabajo y lo que hago es decir a ChatGPT que me haga el trabajo, eso no va a servir para nada. Yo, lógicamente, también como docente debería modificar mis procesos evaluativos para que teóricamente sean más complejos o sean distintos y que no se limiten solamente a la generación de un trabajo, ¿vale? Pero teóricamente lo prioritario es no prohibirlo nunca, porque teóricamente estaríamos poniendo una barrera que no tiene sentido, ¿no? Porque luego en el día a día o nuestra vida profesional vas a tener que utilizarla, ¿vale? También es una herramienta para ayudar en la educación de nuestros hijos en todos los ámbitos, ¿no? Como hemos podido ver anteriormente, no solamente en el ámbito educativo, sino que también podemos utilizarlo pues, para resolver cualquier duda que tengamos sobre cómo educar a nuestros hijos, sobre cualquier problema que tengamos en el trato o la conducta de nuestros hijos, es decir, cómo crear, por ejemplo, los menús, como he dicho antes, problemas de salud, es decir, hay muchas cosas que teóricamente podemos preguntarle y recibir una respuesta que nos puede ayudar en un problema o en una situación que no sabemos por dónde actuar o por dónde tirar, ¿vale? Nosotros tenemos que adoptar la tecnología y cambiar nuestra forma de educar, ya que los alumnos ya lo están utilizando y debemos adelantarnos a ellos. Es decir, que teóricamente esto es una realidad que ya está en el día a día, los alumnos lo están utilizando a diario, ¿no? Es decir, que teóricamente nosotros en ámbito universitario, pues ya la gente en muchos trabajos lo están utilizando. Lo único que tenemos que hacer es modificar la forma de hacer esos trabajos, ¿no? Es decir, teóricamente, anteriormente, si hacemos un trabajo de explícame el desarrollo en Europa de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil, o cualquier tema, y teóricamente, antes, cuando no había ordenador y no había internet, la gente iba a la biblioteca, buscaba en las enciclopedias, escribía los trabajos. Después, cuando había internet, se buscaba en Wikipedia, se buscaba en Google o se buscaba en páginas como Rincón del Vago, que tienen ya trabajos realizados. Pero teóricamente los alumnos siempre han ido un poquito por delante buscando la picaresca de cómo no hacer las cosas, ¿no? Pero teóricamente esto no es una cosa distinta, sino que antes yo buscaba los resultados, los escribía yo, los copiaba, y ahora tengo una inteligencia artificial que lo que me hace es me lo copia y me lo redacta de forma automática sin tener que hacer yo absolutamente nada, ¿vale? Ahí el profesor pues tiene que evaluar y tiene que determinar qué objetivos pedagógicos que los alumnos desempeñen en una asignatura concreta y hacer esas actividades que conjuntamente con las herramientas, como puede ser la inteligencia artificial generativa, la gente lo adquiera, ¿vale? Si yo lo que quiero conseguir es que la gente aprenda a buscar contenidos o que aprenda a desarrollar un trabajo, pues a lo mejor si utilizamos inteligencia artificial generativa o ChatGPT, lo que tenemos que hacer es hacer que la persona pueda determinar qué prompt o qué preguntas o qué estructuración de esas cuestiones tengo que hacer a la inteligencia artificial generativa para conseguir los resultados que son más óptimos para mi trabajo. Pues aquí a lo mejor la evaluación no es el resultado de lo que me dice ChatGPT, sino que es cómo interrogo o cómo hago las cuestiones concretas a ChatGPT para que los resultados sean los adecuados para la resolución de ese problema, ¿vale? Por lo tanto, ahí se evaluaría el proceso y no el resultado. Pues serían formas distintas de modificar el proceso educativo, ¿vale? Recomendaciones. Cada vez va a ser más importante las habilidades tradicionales y será más importante la comprensión lectora y el pensamiento crítico para saber si lo que me da la inteligencia artificial generativa es adecuado. Importantísimo, ¿vale? Cada vez la comprensión lectora y el pensamiento crítico de los alumnos va a ser cada vez más importante. En los últimos años, toda la parte de comprensión lectora, pensamiento crítico, sobre todo en España y en todo el ámbito europeo, ha bajado muchísimo la comprensión lectora, ¿no? Por ejemplo, el último estudio que creo que hizo la OCDE, me parece, el del año pasado, pues la comprensión lectora de los alumnos españoles había bajado, creo que 12 puntos, me parece, en comparación con el año pasado, y está por debajo de la media europea, ¿vale? Por lo tanto, todas estas herramientas, a lo mejor lo que deberíamos nosotros incentivar es que la gente, que los alumnos, cuando ChatGPT da un resultado,
sepamos leerlo de una forma profunda, que podamos comprender lo que teóricamente nos da ChatGPT y que podamos determinar con un pensamiento crítico si eso es correcto o no es correcto, ¿vale? Por lo tanto, aquí no es un tema de prohibir o decir, no, esto no lo hagas y es mejor que tú busques en Google y que hagas un copy-paste o que lo escribas a mano o lo que sea, porque eso a lo mejor la persona o el alumno sigue sin entender nada, sino a lo mejor es más interesante fomentar las capacidades de comprensión lectora y las capacidades críticas para poder determinar si el resultado que me da ChatGPT es correcto o no, ¿vale? Por lo tanto, yo me quedaría en el que todo el proceso educativo lo que tenemos que hacer es introducir poco a poco esas herramientas para que los alumnos la conozcan, modificar a lo mejor los procesos educativos y evaluativos que tengamos dentro de esas asignaturas para que teóricamente nosotros sigamos adquiriendo o podamos enseñar y los alumnos puedan adquirir los elementos pedagógicos y las habilidades pedagógicas que damos en cada asignatura, y sobre todo me quedaría en incentivar los conocimientos del lenguaje y los conocimientos humanísticos, ¿vale? Es decir, todo lo que no puede hacer la inteligencia artificial es todo lo que es humano, ¿vale? Entonces, cuando nosotros podamos diferenciarnos y toda la parte humana, toda la parte relacional, toda la parte de comunicación, son cosas que a día de hoy la inteligencia artificial no va a poder realizar ni va a poder modificar. Por lo tanto, esas skills o esas capacidades son muy importantes desarrollarlas y definirlas en el ámbito educativo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que serían elementos a tener en cuenta y capacidades y habilidades que debamos poco a poco ir desarrollando, ¿vale? Y un poquito, esto sería la presentación que quería realizaros. Espero que haya sido de vuestro interés. Y nada, como creo que habría tenido bastante interés y hay bastante gente dentro de la sala, si queréis que tengamos un proceso de diálogo o de consultas y preguntas, pues abrimos un poco el diálogo y podemos abrir a hacer un pequeño debate sobre cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Si queréis, o lo ponéis en el chat o si queréis abrir el micrófono, es decir, como queráis más adecuado. No sé, si alguien tiene, creo que tengo aquí el listado, si eso puedo. Leandro, creo que había levantado la mano, si quieres abrir el micrófono y hacer la pregunta. Lino, tienes preguntas en el chat también. Vale, perfecto. Leandro, coincido que es muy interesante cómo realizar buenos prompt y también cuánto tienen que crear nuevas conversaciones, porque a mí al menos no me pareció trivial inicialmente. Efectivamente, yo creo que, Leandro, el tema de los prompt es un tema muy, muy importante y el resultado que obtengamos de esas inteligencias artificiales generativas va a variar mucho dependiendo del prompt que hagamos, ¿vale? Por lo tanto, eso debería ser como si fuera una asignatura, ¿no? Es decir, como si fuera un tema que hay que aprender y que teóricamente nosotros debamos saber interrogar a una inteligencia artificial o determinarle cómo debemos darle las pautas o las características para resolver un problema concreto. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema o a la resolución de un problema, cómo sintetizamos ese problema en distintas tareas mucho más simples que podamos luego transmitir a la inteligencia artificial generativa para que nos dé la solución. Entonces, ese es un tema muy importante y que, lógicamente, afinar esos prompts es crítico y es una parte fundamental del aprendizaje en todo el ecosistema de inteligencia artificial generativa. Miguel Ángel, ¿cuáles son los modelos de negocio de las empresas que invierten tanto dinero en la inteligencia artificial generativa? Pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, OpenAI tiene una licencia free que puedes hacer ciertas consultas, pero tiene otra licencia ya que es premium, ¿no? Que es plus y que teóricamente tienes que pagar por ella, ¿vale? Es decir, que teóricamente siempre, bueno, aparte ahora al principio, es muy normal dejar las herramientas en un periodo abiertas gratuitamente. ¿Para qué? Para que la gente las pruebe, le guste y teóricamente cuando ya te guste, teóricamente ves su funcionalidad, pues ya teóricamente te quitas la versión gratuita y tienes que pagar por su servicio, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, ahora toda la integración de esos modelos generativos en todos los paquetes ofimáticos, ¿no? Es decir, que ya la próxima generación que viene de herramientas de ChatGPT es integrar estos sistemas generativos en todas las herramientas ofimáticas que utilicemos en el día a día. Y eso, lógicamente, ya será dentro de los costes que tengamos. La verdad, también te digo que
por ahora no se ha recuperado en absoluto toda la inversión que se ha hecho en estos modelos, ¿vale? Estos modelos son inversiones multimillonarias, como os he comentado, y que teóricamente se intentarán recuperar a largo plazo o por publicidad o por imagen o por otro tipo de elementos, porque ahora mismo económicamente, como tú bien comentas, no tiene una justificación directa, ¿vale? ¿Cómo va a incluir el colegio en el día a día a los niños la inteligencia artificial? Con una asignatura específica, en todas las asignaturas, incluyendo trabajos en los que tengan que usar esta tecnología. Gracias. Nosotros desde la Universidad Camilo José Cela estamos haciendo distintos talleres, distintas actividades conjuntamente con los colegios SEC para poco a poco ir introduciendo todas estas nuevas funcionalidades de inteligencia artificial en el día a día de los alumnos y que poco a poco lo vayan conociendo, ¿vale? También tengo constancia de que hay distintas asignaturas de tecnología en el cual se van indicando distintas actividades y distintas tecnologías que los alumnos están conociendo y poco a poco se están actualizando los sílabus y los temarios para incluir todas estas nuevas funcionalidades y estas nuevas herramientas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más por ahí? Deslandri ya está, Miguel Ángel también. ¿Puedes elaborar algo más sobre cómo tendrán que adaptar los docentes los métodos de evaluación? Pues eso depende mucho de la asignatura, ¿vale? Es decir, habrá asignaturas que sean más difíciles de adaptar, pero bueno, lógicamente todo lo que sea formación presencial, ¿vale? Lógicamente la inteligencia artificial generativa puede influir, pero no es un tema prohibitivo, ¿no? Que teóricamente pueda haber un engaño en esa evaluación, porque siempre tenemos la opción de hacer un examen presencial, un examen oral, un examen escrito, y ahí teóricamente la inteligencia artificial generativa pues pierde su esencia, ¿no? Cuando tuviéramos proceso de formación completamente online o e-learning, ahí sí, lógicamente, hay que cambiar las pruebas de evaluación para que no sean solamente pruebas de trabajos, ¿no? Que sean generalistas, porque eso, lógicamente, está superado. También yo creo que eso aporta poco también al alumno, ¿no? Habría que hacer otro tipo de evaluaciones más con pensamiento crítico, ¿no? Para que la gente pueda no solamente leer, copiar y escribir otra cosa, sino que sepan de verdad cómo interiorizar un conocimiento para poder desarrollar algo nuevo, ¿no? Es decir, yo creo que eso, lógicamente, en todo lo que sea evaluación online, ¿no? O e-learning habrá que modificarlo, pero en presencial el impacto que tiene esas tecnologías en la evaluación, por lo menos, no es tan importante. Existe capacidad hay distintas herramientas que pueden decirte la probabilidad de que un texto esté generado con ChatGPT o no. Por ejemplo, ZeroGPT es una herramienta que si le das un texto te puede decir qué probabilidad tiene de que ese texto esté creado con ChatGPT. La verdad es que hay distintos estudios y la fiabilidad no es muy alta, ¿no? Es decir, que muchas veces das un texto que está escrito por una persona y dice que es falso, o das un texto que está escrito con ChatGPT y dice que es de una persona. Yo creo que como docente lo más fácil es detectarlo por el conocimiento del alumno, ¿vale? Si teóricamente tú tienes un alumno y, por ejemplo, lo que he comentado antes, ¿no? Si a un chico o una chica de 5 años le haces un trabajo de que explique qué es un molino de viento, y él dice, ChatGPT, dime qué es un molino de viento. La explicación que va a dar va a ser muy avanzada, ¿no? O va a tener una forma de escritura o unos términos muy científicos que una persona un niño de 5 años no debería conocer. Entonces, lógicamente, yo ya me sospecharía, ¿no? O teóricamente, cuando veas que una persona en clase pues escribe de una forma, tiene una forma de escritura o tiene un vocabulario y luego te hace un trabajo que el vocabulario es totalmente distinto o teóricamente no tiene nada que ver con lo que se ha visto en clase, pues lógicamente sería fácil detectar
que eso está realizado por una inteligencia artificial generativa, ¿vale? Entonces yo creo que ahí la gran ventaja es que los profesores que tenemos tienen un contacto muy directo con los alumnos y conocen perfectamente a toda la clase. Eso es una ventaja para saber si esa persona ha hecho ese trabajo o no. Yo creo que esa es la mejor forma de detectar un plagio o no. Consejo para profe de secundaria sobre cómo formarse en este tema de profundidad. Pues complejo, porque eso va muy rápido, como podéis ver, lo que ahora mismo vale dentro de 6 meses no vale y teóricamente es un mundo súper avanzado. Lógicamente, pues tener un poco de información generalista sobre las herramientas de inteligencia artificial generativa. También podemos hacer algún taller más avanzado sobre las distintas herramientas para ayudar a la parte docente, pero la verdad es que simplemente consultar OpenAI, ver los modelos que tienen, hacerte una cuenta gratuita y probarla como usuario. Yo creo que esas son las mejores formas de trabajar y de estudiar estas temáticas. ¿Alguna pregunta más? Leo, levanto la mano, ¿tienes alguna pregunta? Biografía de referencia. Vale, sí, podemos hacer una biografía y también una forma de sacar biografía, preguntar a ChatGPT biografía sobre ese tema determinado y te la va a proporcionar.